El turismo, la principal actividad económica andaluza, nos brindará un verano histórico y visitarán nuestra comunidad unos 7 millones de turistas. Es la previsión de turismo andaluz que anticipa un incremento de nada menos que 3 puntos respecto al pasado verano, en el que ya batimos récords turísticos en julio, agosto y septiembre. Por tanto, esta pata de la economía andaluza nos vuelve a ofrecer su mejor comportamiento. Con estas expectativas es hora además de que los empresarios y los sindicatos estén también a la altura. Los primeros contratando, creando empleo y ambos firmando la negociación colectiva pendiente en varias provincias, porque no podemos permitirnos conflictos en el mejor escaparate, cuando más luce nuestra gallina de los huevos de oro. Es el titular de portada en una jornada en la que ponemos el foco en uno de nuestros principales atractivos turísticos y culturales, una gran seña de identidad del pueblo andaluz, el flamenco, que convierte a Sevilla en la capital mundial del quejío, del cante, del toque y del baile en septiembre y octubre, gracias a la Bienal de Sevilla. Con su director Cristóbal Ortega, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Comienza la temporada turística alta en Andalucía con enormes previsiones para el verano, en el que Andalucía prevé 22 millones de estancias hoteleras en julio, agosto y septiembre, casi un 2% más que el pasado año. Por primera vez, el empleo hotelero en Andalucía crece al mismo ritmo que crece las pernoctaciones hoteleras y los viajeros hoteleros. En concreto, el empleo hotelero crece en Andalucía en el mes de mayo un 4,4%. Con estas perspectivas, el consejero espera que no haya sobresaltos por la negociación colectiva en las provincias donde aún no se ha firmado. Y frente a estas buenas previsiones turísticas, las malas para los ingresos de la Junta con la reforma fiscal, que según el PSOE supondrán una merma de nada menos que 600 millones de euros al año para el gobierno andaluz. No es progresiva, no se aplica para que paguen más los que más tienen y sobre todo no se lucha contra el fraude fiscal y contra el gran patrimonio que sigue sin ser considerado como elemento a contribuir neto dentro de igual que el IRPF, ¿no? La presidenta de la Junta, Susana Díaz, espera que esta pérdida de dinero no conlleve nuevos recortes en educación y sanidad. Es evidente para quién se ha hecho esta reforma, y esta reforma se ha hecho para los que más tienen, que van a salir con más fuerza y que van a salir, insisto, mejor que la inmensa mayoría de los ciudadanos que han sido machacados a impuestos durante estos últimos casi 3 años ya. El Partido Popular, sin embargo, no entiende los reparos a esta bajada de impuestos. El Partido Socialista se opone a que el Gobierno central baje los impuestos a las rentas medias y bajas, mientras, y aquí me detengo, mientras ellos nos someten a los andaluces a pagar los impuestos más altos de toda España. Acaba el curso escolar en infantil, primaria y educación especial en Andalucía con preocupación por la implantación de la LOMCE el próximo curso. Aunque la LOMCE entra en vigor el curso que viene para los cursos de primero, tercero y quinto de primaria y FP en Andalucía, por orden de la Consejería, el que viene será un curso de transición. De hecho, Andalucía mantiene como materias obligatorias educación para la ciudadanía en quinto y educación artística, incluida la musical. Sí comenzará la FP básica, pero con opción a obtener el título de la ESO, opción no prevista tampoco por la LOMCE. Se realizará la reválida en tercero de primaria, pero los resultados solo los conocerá la Administración, el centro y las familias. No se publicarán, por tanto, los rankings con las notas. Los libros de texto los escogerá cada centro y se mantendrá el programa de gratuidad. Son las instrucciones que ha dado la Junta a los centros mediante una circular. Anoten también que el vicepresidente de la Junta, el izquierdista Diego Valderas, saluda la propuesta de Comisiones Obreras de que la renta mínima sea un pilar fundamental del nuevo diálogo social. Yo creo que esta medida viene, yo diría, a ser un importante impulso para que la pobreza se recorte drásticamente. Yo creo que debe de apobrarse en este ejercicio, debe ser un pilar fundamental del diálogo social, debe de estar implantada en su totalidad en el periodo 2014-2020. Y yo creo que es posible. Crónica política con el proceso interno del PSOE para elegir secretario general socialista, en el que, pese a las evidencias de respaldo a Pedro Sánchez, el secretario de organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, insiste en la neutralidad suya y de la secretaria general Susana Díaz.
nos comprometimos como dirección no pronunciarnos. No nos hemos pronunciado ni nos vamos a pronunciar. Es más, lo añadió la secretaria general, ¿no? Que lo dijo públicamente, creo que fue en una entrevista, que ni ella ni el secretario de organización pues íbamos a hacer público nuestra elección, si la tuviéramos, ¿no? Otra cosa dicho es lo que quieran o hagan los militantes. Pues uno de los candidatos que busca en Andalucía avales de la militancia es José Antonio Pérez Tapias, quien en Sevilla ha defendido esta mañana la bicefalia con el líder del partido y el candidato para no acumular poder en un mensaje directo sin citarla a Susana Díaz y al PSOE andaluz atentos porque le achaca que por el caso de los ERES no hayan asumido responsabilidades políticas. Es otras dinámicas en el partido donde el partido no pierda su palabra, no pierda su voz, no pierda su capacidad de debate, de crítica y de autocrítica, porque lo de la cultura de responsabilidad política, ¿qué queréis que os diga? En esta Andalucía de los ERES ha estado muy ausente durante mucho tiempo y si se hubiera ejercido, pues en fin, no hubiéramos visto en los trances en que nos hemos visto y nos seguimos viendo. Por lo tanto, esa cultura democrática es una cultura también donde tiene que entrar esa responsabilidad política como otra vía más de hacer frente a todo lo que suponen corrupción, corruptelas, prácticas irregulares, aquello de lo cual nuestra ciudadanía está hastiada y muchas veces con razón asqueada. En los próximos días visitarán Andalucía Eduardo Madina y Pedro Sánchez. Y hoy día, quien será candidato de Izquierda Unida a la presidencia de la Junta de Andalucía, sin necesidad de que haya votación, insistimos, hoy día, es Antonio Maillo, el único aspirante de la coalición de izquierda en lograr los avales necesarios, cumplido el periodo para presentar precisamente estos avales. Por tanto, al final, la novedosa y pionera convocatoria a las urnas de militantes y simpatizantes el próximo 3 de julio tendrá que esperar, aunque Izquierda Unida amplía una semana la posibilidad de recoger los avales para que haya votación. Veremos, por tanto, si hay o no votación con esa pionera convocatoria de militantes y también por primera vez en la historia de Izquierda Unida a simpatizantes. Anoten que Isabel Pantoja no entrará en la cárcel. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 2 años de prisión por un único delito de blanqueo de capitales, pero la tonadillera sevillana carece, recordamos, de antecedentes. El Supremo también ha rebajado las penas del exalcalde de Marbella, Julio Muñoz, y de su exmujer Maite Zaldívar, que en este caso sí tendrá que entrar en la cárcel. Y un apunte cultural de primer nivel. En Cádiz, uno de los más grandes de la literatura hispana, Mario Vargas Llosa, ha recibido esta tarde el Premio Libertad Cortes de Cádiz. El escritor peruano, Premio Nobel de Literatura, ha defendido que la ciudad de Cádiz es posiblemente la ciudad más iberoamericana de España y de Europa. Es verdad que, como ha dicho la alcaldesa, que Cádiz es probablemente la ciudad más iberoamericana de España y de Europa. Uno paseando por Cádiz tiene la impresión de estar en el Caribe, de estar en Cartagena de Indias, estar en Puerto Rico, estar en Santo Domingo, no solo por la luminosidad extraordinaria, sino también por cierto aire alegre, marinero, volcado hacia el mundo exterior. Y hoy lunes, que recogemos el testigo, como siempre, de A por Todas Fútbol, nos van a permitir concluir el sumario de esta noche con un éxito futbolístico que trasciende del ámbito deportivo y se convierte en un acontecimiento social, como el ascenso del Córdoba a la Primera División después de 42 años en categorías inferiores. Mañana hay que trabajar, pero hay que disfrutar porque esto es una vez después de 42 años. Así que a muerte. Emocionante, emocionante. Es un flipe, vamos, que el Córdoba suba a primera, lo mejor del mundo entero. Una maravilla que estamos de primera, que ya me puedo morir a gusto. Increíble, no me lo creo todavía. Es increíble, madre mía. Pues enhorabuena a Córdoba y enhorabuena a los cordobeses. Algunos de estos asuntos los trataremos en la tertulia en aproximadamente media hora en compañía de 4 periodistas, y 3 periodistas y una jurista, de Pilar Navarro, de Lucrecia Evia, de José Luis Losa y de Antonio Avendaño. Pero hasta entonces nos vamos a adentrar en el mundo del flamenco, en una de las señas de identidad más castizas del pueblo andaluz, el flamenco, y uno de sus mayores escaparates, como es la Bienal de Flamenco, y precisamente lo hacemos con su director, Cristóbal Ortega. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en A por Todas en 8 Andalucía. Muchas gracias por invitarme. A modo de presentación, Cristóbal Ortega, ¿se puede afirmar que la Bienal de Sevilla es el mayor festival de flamenco del mundo? Se puede afirmar que la Bienal de Sevilla es el festival flamenco más importante del mundo. Sí es verdad que ahora están apareciendo otras bienales con temática flamenca que están sucediendo principalmente en año impar.
Por ejemplo, sucede en Buenos Aires, en una bienal que tiene el título de Enrique Morente. Sucede en París, en el Teatro Chaillot, donde también hay una bienal vinculada al flamenco, pero la Bienal de Flamenco de Sevilla es única y es el festival flamenco más importante del mundo. Con muchísimos espectáculos, 75 funciones, 20 estrenos absolutos, 66 espectáculos, 75 funciones, insistíamos, con nombres propios de la talla de Estrella Morente, Rocío Molina, Farruquito, Israel Galván, María Pajés, Tomatito. En definitiva, ¿suficiente tirón para agotar el papel? Suficiente tirón para agotar el papel. Aparte, hemos diseñado una estructura de programación donde ninguno de los espectáculos se solapan. Es decir, que el público ideal de la Bienal no tiene que tomar una decisión si quiere ir a ver a Farruquito o si quiere ir a ver a Maite Martín. Está organizado en 2 franjas horarias esa programación, en una primera franja horaria de 8:30 de la noche a las 10:30 más o menos, donde los protagonistas son Teatro Maestranza, Teatro Lope de Vega y Alcázar de Sevilla, y una segunda franja horaria a partir de las 11 de la noche, buscando más el frescor del verano y buscarlo con espacios singulares y de nuevas tendencias. Y ahí vamos a tener el Convento Santa Clara, el claustro del Convento de Santa Clara, el Hotel Histórico, Hotel Triana, que es un referente de programación dentro de la Bienal, y el Teatro Central, que tendrá cabida a esa nueva vanguardia. Por tanto, va a haber muchos hervideros en la ciudad de Sevilla, donde se va a ofertar el mejor flamenco posible. Pero sí me gustaría, antes de adentrarnos en definitiva la programación, el guiño, el homenaje que se le hace a Paco de Lucía, a Lebrijano y a Morente. Paco de Lucía, cuando nos dejó por desgracia el pasado 26 de febrero, con Paco de Lucía lo que queríamos era tenerlo en la programación de la Bienal de Flamenco. Sí, le he leído unas entrevistas antes precisamente del fatal desenlace de Paco de Lucía diciendo que era subjetivo. Vamos. Efectivamente, nada más que ser nombrado director de la Bienal en junio del año pasado, rápidamente nos pusimos a trabajar en figuras que queríamos que estuvieran en la Bienal de Flamenco. Nos pusimos en contacto con él y con su manager. En esos momentos el manager nos comentó que tenía configurada una gira por España que lo iba a llevar prácticamente hasta final de diciembre y que después se iba a descansar un tiempo a México a hacer pesca submarina, que era una de sus aficiones, y que cuando volviera ya a España nos comentaría definitivamente si podíamos contar con él o no. Nuestra sorpresa fue que el 26 de febrero nos dejó y rápidamente el equipo de la Bienal se tuvo que poner a trabajar para ver de qué manera, porque yo creo que todos los artistas que se suban al escenario durante la Bienal se van a acordar de él. Entonces, por eso decidimos darle el nombre a la Bienal de Flamenco de uno de sus grandes discos, que es Fuente y Caudal. Y el giraldillo a Morente, a título póstumo, y también a Lebrijano, ¿no? Claro que sí. Yo soy partidario de rendir tributos a personas dentro del mundo del flamenco que han dejado un gran legado dentro de la música. Enrique Morente fue un creador, fue un innovador, fue un rompedor, y consideramos que la Bienal se tiene que abrir con ese tributo a su música, y el 12 de septiembre vamos a inaugurar la Bienal con un espectáculo que yo creo que raramente se va a poder ver otra vez, porque vamos a juntar esa noche a Estrella Morente, a Carmen Linares, al Pele, a Arcángel, a Juan José Amador, a su hijo Enrique, a su hija Soleá, a Israel Galván, a Belén Maya, vaya cartel, ¿no? A Javier Latorre. Es decir, creo que vamos a tener una programación de personajes y artistas que han significado mucho en la carrera de Enrique. Con respecto al Lebrijano, yo pienso que los homenajes hay que darlo en vida. Entonces el Lebrijano, que tiene 42 discos en el mercado, 42 discos, Fernando, que ha sido el primero que se atrevió al concepto de fusión, de introducir orquesta, de vincularse con la música andalusí, con la literatura. Yo creo que también está dejando y dejará un gran legado, y yo lo que quiero es que esa noche del día 5 de octubre el Lebrijano disfrute su homenaje personal, porque se va a hartar de cantar, y eso es lo que hemos buscado con la inauguración y con la clausura. En su presentación usted dijo que en la Bienal de Sevilla solo ocurren cosas que ocurren en Sevilla. ¿A qué se refería? Hay que pensar solamente que tenemos durante 24 días, porque tomamos la decisión de que se iba a reducir un poquito la Bienal, porque el objetivo con el que hemos trabajado es que parezca que la Bienal se inaugura cada semana,
Para eso nosotros necesitamos la implicación de los artistas. Yo quería hacer, me acuerdo en la presentación que hablaba como cuando se diseñó la Catedral de Sevilla. El arquitecto decía, tenemos que hacer una catedral que nos traten de locos en el mundo, ¿no? Y ahí ha quedado la Catedral de Sevilla, que es una de las cunas del gótico. Con la Bienal tiene que suceder lo mismo. Sucede cada 2 años, es el escaparate de lo que se produce en el flamenco y lo tenemos que convertir en eso. Ahí vamos a tener a las principales figuras actuales del flamenco que van a ser las que van a adornar ese escaparate para hacernos originales en el mundo. ¿Y la venta de entradas qué tal, cómo va? Muy bien, muy bien. Este año los ritmos y la calendarización de las presentaciones la hemos cambiado. Ya en enero hicimos un avance de programación para que la gente empezara a soñar con la Bienal. Ya en febrero nos fuimos a Fitur con ese avance de programación para que la gente que nos visita de fuera pudiera organizar su tiempo libre para visitarnos en septiembre. La presentamos a principios de abril y a día de hoy ya son más de 10.000 entradas las que hay vendidas para la Bienal. Vamos a recordar brevemente a los telespectadores que la venta de entradas a todos los andaluces, hay unas 60.000 en total, dice usted que ya 10.000 se han vendido, se va a realizar a partir del 21 de abril, desde hace ya unos meses, se pueden adquirir en el Teatro Lope de Vega, en horario de taquilla habitual y por internet a través de labienal.com, generaltickets.com/Sevilla y teatrolopedevega.org. Además, a partir del 1 de septiembre se pueden adquirir en el Teatro La Maestranza, en el Espacio Santa Clara y el día del espectáculo en el Espacio Escénico Concreto. Esta mañana tengo que confesar mi sorpresa porque le he escuchado una entrevista radiofónica y desde la ignorancia le digo que me he quedado perplejo cuando no podía entender que hubiese demanda internacional, evidentemente sí, de los japoneses, que no deja de ser casi un clásico, pero sí de los rusos. Por favor, comparta usted la reflexión que hemos podido escuchar esta mañana en la radio. Sí, los estudios que estamos teniendo de la venta de entradas es muy peculiar. Seguimos vendiendo en Japón, que sigue estando a la cabeza, pero de repente hemos observado un mercado emergente donde cada vez hay más consumo de flamenco y se trata de Rusia. Cada vez hay más festivales vinculados al flamenco en Rusia, no solo en Moscú, sino en ciudades importantes, y el consumo de flamenco y de la Bienal está siendo bastante alto por parte de los rusos. Por eso estamos haciendo ya y tenemos diseñadas acciones específicas para potenciar esos mercados emergentes que nos estamos dando cuenta que cada vez están consumiendo más flamenco. Hemos hecho una gira de presentaciones por España, vinculado con proyectos culturales de las mismas características de la Bienal, para difundir la Bienal de Flamenco en España, pero también hemos buscado aliados y estamos siguiendo buscando aliados para presentar la Bienal fuera de España. Lo hemos hecho en Viena, lo hemos hecho en París y estamos trabajando en algunas ciudades donde queremos vincular también... ¿Esa política de sinergia que usted ha emprendido, cree que dará resultados a corto plazo o está trabajando usted para el futuro? Lo está dando a corto plazo y es un trabajo de futuro. Lo teníamos tan cerca de nosotros, pero nunca habíamos tomado la iniciativa de hacerlo y es un momento, Fernando, donde tenemos que reinventarnos. En esa reinvención es buscar sinergias. Por ejemplo, a Barcelona. Hemos ido a presentarlo al Mercat de la Flor de Barcelona, que es uno de los templos de la danza actual a nivel europeo. Está a los niveles del Teatro de la Ville o de los grandes espacios escénicos dentro de la danza. Pero es verdad que dentro de su programación tienen un festival consolidado, que es el Festival Ciudad Flamenca, que hemos hecho hablar con su director y en el momento de mayo en el que ellos estaban presentando su festival, nosotros tener la posibilidad de presentar nuestra Bienal. Ha sido un gran éxito y eso ya se está viendo afectado en la venta de entradas, que aumentó el número de ventas en la zona de Cataluña. Lo mismo es un trabajo que hemos hecho ya vinculando proyectos culturales consolidados con la Bienal de Flamenco y que estamos trabajando para que en ediciones futuras de la Bienal tenga más impacto aún. Sinergias de presente, sinergias de futuro, pero yo sé que usted tiene, como le diría, su niña bonita en esta Bienal con un proyecto nuevo, que es el lugar, la Bienal se va a la escuela, en el que ustedes quieren acercar la Bienal o intentar, no sé cómo decirlo, enseñar o acercar a los jóvenes, a 5.000 chavales andaluces, sevillanos, al flamenco. Cuéntenos usted esa experiencia y sobre todo lo que nos decía Sueña tu Bienal también. Cuando me nombraron director de la Bienal, yo soy un amante de la cultura. Mis padres son gente trabajadora, que el acceso a la cultura y el acceso a las artes escénicas la he tenido por iniciativa personal y por la confianza que ellos depositaron, pero sí tenía claro que desde plataformas como la Bienal de Flamenco teníamos que hacer una labor educativa, una labor de formación.
Efectivamente, la Bienal va a la escuela es uno de los proyectos que estoy más ilusionado como director. Terminó la semana pasada la primera fase. Hemos llegado a más de 5.000 niños. Hemos hecho 50 talleres en diferentes colegios de la ciudad de Sevilla. Hemos hecho 10 espectáculos en los centros cívicos de la ciudad, porque mi objetivo no es solo el centro neurálgico de la ciudad, sino los barrios que también viven la Bienal. Y ha sido maravilloso, Fernando, ver los niños hacer compás, ver los niños cómo creaban letras con unos juegos, con educadores que no hemos inventado para la creación de letras, cómo los niños han diseñado vestuario de flamenco y cómo sobre todo se han acercado a la cultura, con un doble objetivo: que sean los futuros usuarios de Bienal de Flamenco y que llenen los teatros. Seguramente en el 2014 y en el 2016 los veremos principalmente en los espectáculos que tenemos programados para ellos, pero en el 2020 y en el 2022 yo lo que quiero es que vayan al Teatro Lope de Vega, al Hotel Triana, al Teatro Maestranza. Y aparte, hacerlo durante el mes de mayo y junio era para que ellos se conviertan en los altavoces de la Bienal. Qué mejor que un altavoz de un niño para comunicar Bienal. Esos objetivos se han cubierto y estamos muy contentos con el resultado. Pero hemos querido darle una vuelta más, entonces le hemos dicho: soñar con vuestra Bienal. Quiero que soñéis con vuestra Bienal. Hemos hecho un concurso de carteles de la Bienal, están llegando los primeros carteles y la verdad es que apasionante, cómo los niños de 6 a 12 años pintan su Bienal, con trabajos colectivos, con técnicas mixtas, y lo que hemos hecho para que ellos se sientan protagonistas es elegir 3 carteles. Va a haber un ganador que va a ser la imagen de la Bienal en el Teatro Alameda, que es el espacio seleccionado para los niños, y para que ellos se sienten identificados con su clase, los ganadores van a poder invitar a sus 25 compañeros de clase a que asistan a un espectáculo de la Bienal. Un teatro es mágico, el flamenco es mágico, los niños son mágicos. Si juntamos teatro, flamenco y niños, tenemos un potajito con unas características que nos hace originales y diferentes. Por eso yo tenía claro que teníamos que trabajar con los niños. Y hablando de potajito, también, por ejemplo, lo de Flamenqueando, que no deja de ser algo rompedor, ¿no?, para las personas que siempre han entendido los certámenes o los festivales flamencos como la más manifestación pura ortodoxa del flamenco, ¿no? Ahí se abre una espita precisamente para la exposición de estos nuevos flamencos, ¿no?, de estas nuevas formas de expresar el flamenco, ¿no?, además con primeras figuras, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. El flamenco que está cada vez más fusionado. La programación oficial, hemos hecho una programación oficial donde va desde lo más ortodoxo a lo más contemporáneo, pasando por valores consagrados y nuevos valores, pero dentro de estas actividades paralelas y también buscando la colaboración entre lo público y privado. Lo de Flamenqueando es una iniciativa pública avalada, una iniciativa privada avalada por un proyecto público como es la Bienal. Entonces vamos a hacer 2 espectáculos, 2 conciertos en un sitio mágico que se convierte también en un referente de la noche de verano, que es el Paseo del Umbú, del Centro de Arte Contemporáneo, y vamos a tener 2 conciertos donde buscamos ese otro flamenco. Pero tenemos artistas que están consagrados dentro del flamenco más tradicional, como puede ser Diego Carrasco o como puede ser Manuel Molina. Pero también le hemos dado cabida a Tomasito, y le hemos dado cabida al Canijo de Jerez, y le hemos dado cabida al Puchero del Hortelano. Es un poco buscar, porque el objetivo de la Bienal es tocar todas las franjas horarias, todas las franjas de edad, para tener un proyecto global de flamenco. Sí, es uno de los proyectos de las actividades paralelas de los que estamos trabajando también. Usted se ha confesado hace tan solo unos instantes aquí, un amante de la cultura. Le he leído en no pocas ocasiones, en entrevistas de los últimos meses, que usted apela habitualmente, en no pocas ocasiones, a la profesionalización de la cultura. ¿A qué se refiere? ¿A los artistas, a los festivales, a las propias administraciones públicas que apoyan no lo suficiente este tipo de eventos? A todo en general, a todo en general. Mi profesión, yo soy gestor cultural. Para llegar a ser gestor cultural he hecho un estudio universitario, me he especializado en un máster de gestión cultural durante unos años y le doy calidad a las producciones que llevo a cabo siempre que puedo. Si desde la dirección se busca la calidad en la gestión, eso va a repercutir en positivo en los diferentes escalones en los que lleva la cultura. Tenemos que defender la cultura y tenemos que hacer una cultura de calidad, que es la que nos diferencia. Por suerte, el flamenco cada vez está más profesionalizado, siempre lo ha estado.
Las giras mundiales de los artistas flamencos no son de ahora, ya Pilar López y Fosforito y grandes artistas ya hacían giras profesionales 100%, y también tenemos que romper con ese concepto que tenemos a veces de que el flamenco es algo caótico, mal organizado, para nada. Cada vez más hay más gestores culturales vinculados al flamenco y a la cultura, y eso también nos posiciona como marca. Es algo tan nuestro el flamenco que tenemos que defenderlo, y tenemos que defenderlo desde la profesionalidad. Sin lugar a dudas. Nos queda tan solo un minuto, le voy a plantear dos preguntas, le pido en este caso sí concisión. ¿Cómo le gustaría que fuese recordar la Bienal cuando concluya? Como el festival flamenco más importante del mundo. Prácticamente como las Olimpiadas, ¿no? Cuando terminan, pues han concluido las mejores Olimpiadas de la historia. Las mejores Olimpiadas de la historia, y vamos a empezar a trabajar en la siguiente. Vale. Último mensaje para los telespectadores que nos ven en toda Andalucía, para que se animen a comprar entradas por los mecanismos que le hemos dicho, para que se acerquen a la Bienal en septiembre y en octubre en Sevilla. Yo invito a todos los andaluces a que participen de manera activa en la Bienal de Flamenco del 2014, porque las 8 provincias de Andalucía están representadas en la Bienal de Flamenco. Hay artistas de todas las provincias y creo que pueden vivir una experiencia y una esencia bienal inolvidable, porque el ser humano nos dejamos llevar por los sentimientos, y la Bienal va a provocar que esas noches mágicas de verano se produzcan esos sentimientos que nos pongan a flor de piel y que todos disfrutemos. Cristóbal Ortega, director de la Bienal de Sevilla, muchísimas gracias por acompañarnos, le reiteramos el agradecimiento por estar con nosotros, muchísima suerte y nos vemos aquí en septiembre. Muchas gracias, Fernando, encantado. Venga, volvemos en 3 minutos de publicidad y analizamos la actualidad en compañía de los 4 analistas que nos acompañan esta noche aquí en A por Todas, en 8 Andalucía. Después de adentrarnos en A por Todas en el mundo del flamenco, con ese gran escaparate con la Bienal del Flamenco, que hemos escuchado a su director, que espera que sea el mayor festival, el mayor espectáculo de flamenco del mundo hasta la historia, con esas perspectivas y esa ambición que tiene precisamente su director, Cristóbal Ortega. Vamos a seguir avanzando ahora con la actualidad, pero me van a permitir los tertulianos que nos acompañan esta noche. Antonio Bendaño, ¿qué tal? Hola, buenas Pilar noches. Navarro, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Lucrecia Evia. Buenas noches. José Luis Losa. Muy buenas noches. Que os pregunte si os gusta el flamenco y si acudís a la Bienal. Antonio. Sí, sí que me gusta, no acudo a la Bienal o no acudía por falta de tiempo, pero sí, me gusta, y además leo a los compañeros que entienden de flamenco, me gusta leerlos y seguir los comentarios. ¿Ortodoxo o rompedor? No, ortodoxo, ortodoxo. Puro y duro. Sí, un antiguo, vamos. No sé si yo veo a José Luis Losa viendo la serie Flamenqueando con Tomasito, el canijo de Jerez. No, por falta de tiempo igualmente, pero de aquí a la Bienal me da tiempo en verano de ponerme un poquito al día con la serie. No, yo soy, me gusta mucho el flamenco, entre otras cosas porque mi padre era un apasionado del flamenco y era imposible no ser el flamenco en casa, pero con distancia, con claramente distancia. No con distancia de que no me guste, sino que no sé, soy consciente de mi falta de conocimiento sobre el flamenco. Vamos, una cosa es que me guste la pasión y otra cosa es que intelectualmente sea capaz de distinguir lo que me gustaría, tanto en cuanto a palos, en cuanto a 1000 formas que me gustaría conocer más en profundidad. ¿Y un almeriense como Pilar Navarro? Pues yo hasta ahora he disfrutado del flamenco en la Feria de Almería, en el Festival Flamenco, que es mucho más humilde, más pequeñito, pero que también tiene una programación bastante buena, y este año ya iré, si Dios quiere, también a la Bienal. Lucrecia. Esperemos que los rusos no compren todas las entradas de aquí a septiembre y nos deje alguna, pero sí, a mí me apetece mucho la programación, y me ha encantado el programa de niños del flamenco que ha contado Cristóbal, me ha parecido muy interesante. Sí, a mí me ha gustado. Tenía muy buena pinta, la verdad. La capacidad didáctica que tenía el director de la Bienal de transmitir, que eso también es muy importante, ¿no? Porque el flamenco de por sí podemos decir que se vende solo, ¿no? Pero esas iniciativas tan interesantes de flamenco con los niños, como decía Lucrecia, y sobre todo su capacidad de transmitir, ¿no? Porque es importante también abrirnos a nuevos mercados, ¿no? Y no sé si os ha sorprendido hablando de nuevo mercado lo de los rusos. Tú ponías el acento también ahí en lo de los... No, perdón. Si los rusos, no, decía Lucrecia, si los rusos dejan alguna entrada. Yo recuerdo no hace mucho tiempo que decíamos que en Sierra Nevada había un boom de rusos yendo ahí a Sierra Nevada, además con un poco, entre comillas, un poco ordinario, con los fajos de billetes. Eso queda muy mal, ¿no? Eso queda muy feo. Eso es como Cristiano Ronaldo. El mercado ruso. Eso queda muy feo para los que no tenemos fajos de billetes. Si lo tuviéramos... Sí, a veces da envidia. Si lo tuviéramos ya enseñaríamos fajo ya. Pero bueno.
Eso se reparte, eso no se enseña, se reparte. Y hablando también del turismo, ¿no? Que el mercado turístico de origen de rusos ha crecido espectacularmente en los últimos años. En España empezaron por Cataluña y ahora cada vez son más los que se están acercando a la Costa del Sol, afortunadamente para los andaluces también, y creo que es una muy buena oportunidad de venderles el flamenco y adaptarlos por esa parte pasional que tenemos los andaluces, ¿no? A gente que supone que son mucho más frías, que vienen del hielo de Moscú o de aquellas zonas, pero que aquí van a ser apasionados. Estoy convencido que igual que los japoneses, ¿no? que también han demostrado su pasión en los últimos años. El turismo, que nos sigue ofreciendo magníficos datos en el mes de mayo, ha sido, recordamos, el mejor mes de mayo en la historia del turismo en Andalucía, lo que anticipa un verano, julio, agosto y septiembre, que va a batir el récord histórico del año pasado, un 3%, casi 7 millones de visitantes, 22 millones de pernoctaciones. En fin, datos para al menos sacar un poquito de pecho, aunque eso sí, cuidado, con doble mensaje de la Consejería de Turismo. Por un lado, los empresarios tienen que seguir contratando y creando empleo para mantener la calidad del servicio. Y segundo, tanto empresarios como sindicatos, los trabajadores en definitiva, tienen que firmar la negociación colectiva en 4 provincias, entre ellas Málaga, donde todavía no se ha suscrito este importante acuerdo para que no haya conflictos precisamente en los meses cumbre del turismo. Pero me vas a perdonar, Fernando, yo ahí no estoy del todo de acuerdo en el mensaje continuo de la Consejería de Turismo de volver a demonizar a los empresarios como aquellos malos que los empresarios son esas personas que han montado una empresa, que no son grandes empresas, que en Andalucía tenemos un 90% de empresitas mínimas que son autónomos, que tienen un empleado, que tienen 2 empleados, que estarían deseando contratar a un tercero seguramente. Y cuando se habla de que está creciendo de nuevo el turismo y no se emplea más gente, pues oye, habrá que apretarles. Efectivamente, todos queremos que haya más empleo. Pero a lo mejor, pongámonos en la situación de ellos, a lo mejor es que, aunque vengan más visitantes, los ingresos turísticos están siendo los mismos o menores y no da para contratar a esa tercera persona, porque está viniendo mucho turismo, se suele decir turismo de mochila, turismo de alpargata, porque los ingresos turísticos no han llegado a crecer lo suficiente para seguir creando empleo, que yo creo que está todo el mundo deseando. Pero insisto, el mensaje es que quieren ganar más, quieren ganar a costa de los empleados, a mí me parece que no es bueno, porque cualquier empresario pequeño del sector, y hay cientos, miles de empresarios del sector que estarían deseando contratar, ven que es un ataque gratuito de la Junta de Andalucía. ¿Compartís este criterio o creéis que a los empresarios se les puede apretar un poquito la tuerca o no? Hombre, si me permitís, voy a discrepar de lo que opinas, porque no se trata de demonizar a nadie, menos a los empresarios, pero también es cierto que todos conocemos la precariedad y la temporalidad que afecta a todo el mercado laboral en España, desgraciadamente, y que además se ha favorecido con una reforma laboral, de la que no voy a hablar ahora porque no es el tema, pero que se ha favorecido evidentemente, pero especialmente esas connotaciones se ven especialmente en el ámbito del turismo, en el sector del turismo, y todos lo conocemos. Que hay empresarios muy dignos y además suelen ser los más pequeños, los que más intentan cuidar a sus empleados. Estamos pensando en la gran cadena hotelera, pues hay que pensar en todo, José Luis. Estamos pensando en la inmensa mayoría de los empresarios turísticos de Andalucía, que son empresarios de chiringuito casi, de empresarios de una pequeña tienda de souvenirs, yo creo que hay que demonizar en términos generales, demonizar al empresario. Demonizar, no, si pero es que es el empresario, debemos intentar que todos queramos ser empresarios, es la idea que debemos transmitir. Sí, pero solo un dato que pongo encima de la mesa. Hace escasos días se publicó un informe de la Fundación Bancaja y del Instituto Valenciano de Economía, que habla de que creo que Andalucía es la segunda comunidad autónoma de toda España donde más se ha incrementado la pobreza en toda la sociedad andaluza. Donde más se ha incrementado, además de Andalucía, es en la zona del arco mediterráneo y en Canarias, que precisamente es donde más turismo de sol y playa hay. Y ahora una se pregunta, de algún lado vendrá esa pobreza que se ha incrementado. Quiero decir, si se mejoran los datos del turismo cada año, si alguien estará ganando ese dinero y, sin embargo, la población en general está empobreciéndose más, aquí falla algo, José Luis. Pero es que falla algo. Que no es el empresario, pues yo no sé quién será entonces. Claro, pero yo no creo que los datos, vamos a ver los datos del PIB del PIB canario, a ver en cuánto están en estos momentos, pero no creo que es que la población
Canarias se haya empobrecido y los empresarios canarios se hayan enriquecido. Que no lo sé, pero el turismo en Canarias es un sector pujante. Igual que en Andalucía. Pues por eso digo que esa ecuación no cuadra. Resulta que hay 22 millones de turistas, 22 millones suele ser la media que hay cada año en Andalucía, 21, 22 en función del año. Otra cosa es que a lo mejor los 22 que venían antes eran de un alto poder adquisitivo y los de ahora, la mitad son nacionales, de esa mitad la mitad son que vienen a los famosos apartamentos turísticos y no gastan un duro, la otra mitad vienen con la sandía y la mochila puesta y la otra... Entonces, estoy contigo, José Luis. yo vuelvo simplemente a matizar que el peligro es que, digamos, hay que ver a los empresarios. Pero yo no creo que se haya demonizado a los empresarios, ¿no? Lo que pasa es que si la Junta no pide contratos decentes, ¿quién lo pide, no? No estaría bonito, ¿no? Que la Junta apoyase, bueno, no pasa nada, empleo, pase lo que pase, eso no estaría bien, no daría una imagen muy positiva. Y además hay que recordar que aunque hemos tenido muy buenos datos de paro, el 96% de los contratos nuevos eran temporales, y eso sí tiene mucho que ver con el turismo, ¿no? Entonces, a mí no me parece mal que se haga un recordatorio de, bueno, cuidado, este empleo, hay que cuidarlo, ¿no? Que beneficia a todo el mundo, y sin entender, ¿no? que se demoniza al empresario, que yo creo que no es así, ¿no? Y efectivamente el empresario está haciendo muchísimo esfuerzo. Componentes, como os he dicho, esa lucha contra la competencia desleal. Entonces hablábamos de los apartamentos turísticos, que la Consejería lleva también ya 2 años anunciando que iba a hacer un decreto para regular y tampoco llega nunca a regularlo por aquello de que tampoco quiere meter mano a gente que está sacándose unas perras en verano por 3 meses, afortunadamente para ellos, pero es verdad que compitiendo con gente que monta su empresita, su hotel, no grande o pequeño y que paga sus impuestos. El tema es complejo como para dejarlo en un... Sí, pero yo en eso sí estoy con Lucrecia. Yo no tengo la percepción, no sé si ha habido alguna declaración especialmente desafortunada, pero yo no tengo la percepción de que desde la Consejería de Turismo el consejero Rafael Rodríguez vaya mucho en ese discurso. Más bien lo que había era el temor en el sector de que cuando llegaran los comunistas, en fin, la que iban a armar en el turismo. En realidad están haciendo una gestión muy de consenso con el propio sector, ¿no? Yo no creo, digamos, que los empresarios sean malvados. Lo que es malvada es la propia situación. La gente en el turismo, pero como en otros sitios, trabaja más y cobra menos. Y además sabe que si no trabaja más y no cobra menos, hay otra gente dispuesta a trabajar aún más y a cobrar aún menos. Esa situación sí que es diabólica. Y es verdad que, en fin, que cualquier empresario pues es difícil que no tienda a aprovecharse de ella, pero no por maldad, ¿no? Sino porque ese ejército de reserva de gente parada es tan gigantesco que, bueno, que es difícil que los trabajadores, que somos la parte más débil de la cadena, pues no lo paguemos. Y en todo caso, el mensaje del consejero, yo por lo menos lo he entendido, hay que leer un poco entre líneas, en clave de un toque de atención al convenio colectivo que está pendiente de negociar y de cerrarse en varias provincias andaluzas, y eso es muy importante. La estabilidad en el sector es fundamental, ¿no? Pero en el convenio colectivo están los trabajadores y los empresarios, por tanto no se estaba demonizando a nadie, ¿no? Entiendo yo. Lo de crear empleo, aparte, no es una novedad en el discurso de Rafael Rodríguez, lleva diciéndolo ya mucho tiempo. Oye, cuando recuperemos los índices de crecimiento en el turismo, lo que no puede ser es que los empresarios contraten menos, destruyan trabajo. Aparece ya, se ha dejado de destruir, pero ahora dice el consejero que hay que crear empleo. Bueno, en fin, hablabas antes de la reforma laboral, no vamos a hablar de la reforma laboral, Pilar, pero vamos a hablar de la reforma fiscal. Y ya, al margen de entrar en los detalles de la bajada del IRPF, con los que algunos estarán más o menos de acuerdo, con la letra pequeña que hemos escuchado hoy, por ejemplo, que tributarán precisamente las personas despedidas con las indemnizaciones, o, por ejemplo, que no se podrá desgravar aquellas viviendas, habrá que pagar impuestos, por tanto, por aquellas viviendas que tú alquiles a los menores de 35 años, que antes sí se desgravaba. En fin, hay mucha letra pequeña en todo esto, pero más allá de todo eso, quiero que nos detengamos en el mensaje que ha lanzado hoy tanto el PSOE andaluz como la presidenta de la Junta de Andalucía, de que mañana María Jesús Montero, la consejera de Hacienda, va a hacer un informe al Consejo de Gobierno sobre cuánto dinero cree la Junta que va a recibir de menos con esta reforma fiscal. Hablaba Juan Cornejo de una merma en torno a 600 millones de euros y decía Susana Díaz que espera que estos 600 millones de euros que va a recibir menos o que va a ingresar menos la Junta de Andalucía no vayan a ser compensados con nuevos recortes que exija el Gobierno central en educación y en sanidad. A ver, ¿qué os parece esto, Antonio? Vamos a ver. La reforma fiscal, que todos sabemos que el país necesita una reforma fiscal, iba a decir no esta. No, esto es que no es una reforma fiscal, esto es otra cosa. Esto es, digamos, o es una reformita, o es un retoque, o es en todo caso una operación que no se entiende sin un horizonte electoral
como el del año que viene, si no, no se entiende. Pero independientemente de eso, y en fin, todo gobierno tiene potestad para modificar los impuestos, sigue sin estar respondida la pregunta central de que si el Estado va a dejar de recibir 4.000, 5.000, 6.000 millones de euros, ¿de dónde van a salir? Porque decir que van a salir, de que entonces la gente va a consumir más y entonces va a ser más IVA y entonces voy a recaudar más, eso y el cuento de la lechera es más o menos lo mismo. Yo creo que sí es legítimo el reproche de decir que va a haber menos ingresos y que eso, puesto que hay que seguir cumpliendo las exigencias del déficit público, eso va a afectar al final a los servicios públicos. No veo que Antonio, no pueda no afectar, ¿no? Yo comparto completamente contigo en que esta reforma es una reformita, no la reforma fiscal que hacía falta en España, una reformita para volver a dejar las cosas como estaban después de la debacle de 2 años de machaque a los ciudadanos y de cara a un próximo año electoral. Eso es evidente. Y por todos lados le están diciendo por un lado y por otro que esta no es la reforma que necesita España, que sería mucho más en profundidad. Sin embargo, sí creo que hay algo de cierto en lo de la posibilidad de la reactivación del consumo, que es en este momento fundamental en España, de aquí al próximo año, a los próximos 2 años, que se produzca y que por ahí haya un incremento de los ingresos, ¿no? No sé si en 6.000 millones, en 7.000 o en cuánto lo tiene evaluado el Gobierno. Yo no me he leído todavía la letra pequeña, ni creo que nadie, porque esto lo están dando en cuenta a gotas, pero sí creo, hay informes que dicen claramente que el 30% de los españoles tienen capacidad de consumo en este momento y no lo están haciendo por miedo. Quizás esa parte de miedo la que hay que quitarle a los españoles y lo que va a intentar el Gobierno en el próximo año. ¿Tú crees que esta reforma quita miedo? La reforma, yo creo que las décimas que le van a quitar a algunas personas de rebaja del IRPF a mí me parecen mínimas, pero sí pueden generar bienvenidas una sensación de, oye, va la cosa otra vez a mejor, ya no nos machacan a impuestos. Pero es un poco el chocolate del loro, sí, porque sí, es como, y nos han dicho, y no vamos a subir el IVA. Digo, vale, no vamos a subir el IVA, claro, ya lo has subido al 21% y ahora me das la buena noticia de que no me lo vas a subir más. Bueno, que a mí me parece a veces un poco tomadura de pelo, de verdad, te lo digo de verdad, porque hay mensajes que sin ver la letra pequeña, ¿no? Como dices tú, que yo creo que hay que verlo despacio, porque seguro que hay medidas que son positivas y beneficiosas y seguro que hay otras que son nefastas, ¿no? No me cabe la menor duda. Pero que hay algunas que son un poquito de tomadura de pelo y además también el mensaje es, hasta ahora Merkel y los malísimos de Europa nos estaban obligando a hacer todo esto que no queríamos hacer y ahora resulta que ni Merkel ni Europa obligan a nada. También a mí me choca, la verdad. Bueno, hay una clave ahí, hay una clave, dice que se ha hecho un frente común entre Roma y Madrid para Merkel. Apoyo tu candidato Juncker siempre y cuando no me exijas más IVA, ¿no? Claro, bueno, política de salón cuando en realidad la ciudadanía lo está pasando muy mal y cuando hay algo claro, ¿no? Evidentemente pienso que no hay que quitarle el mérito al Partido Popular porque yo creo que lo tiene en el sentido de que ha sido una jugada políticamente maestra. Porque claro, por mucho que hablen los economistas, porque yo no lo soy y no voy a entrar en la letra chica de esta reforma porque considero que no tengo capacidad para valorarla suficientemente, lo que está claro es que evidentemente van a ser pequeñas décimas las que van a afectarse a los ciudadanos, que además van a ser dentro de 2 años, con lo cual la gente no sabe ni lo que va a ocurrir, pero sin embargo la sensación, como decías tú, pero es que la política muchas veces es cuestión de imagen. No, pero yo creo que cuando no hay un duro. Cuando ha incumplido un programa electoral, eso van a tener que tributar. Entonces, no se puede jugar con ese tema. Las personas que alquilan un piso van a tener que pagar, si se las alquilan, a los menores de 35 años, que hasta ahora no se pagaban. En fin, que hay una serie de cosas que la ciudadanía se va a dar cuenta que tiene que pagar más. Bueno, pero se va a dar cuenta dentro de 2 años, Fernando, y esa es la jugada. Cuando se den cuenta de verdad, resulta que ya han votado, para bueno o para malo. Y entonces, claro, ¿a dónde van ellos? A lo que su analista de cabecera, Riola y compañía, han dicho. Nuestra gente se ha ido a la abstención en la europea. Vamos a recuperar a nuestra gente, nos da igual el resto de la gente que lo está pasando mal. Fríamente esa es la jugada y fríamente y políticamente es una buena jugada, pero ahora, claro, al ciudadano normal le va a afectar porque, claro, las comunidades autónomas van a ser las que, como decía la presidenta de la Junta, van a ver mermado sus ingresos y de algún sitio van a tener que recortar, con lo cual Mariano Rajoy pone la buena cara y ahora la cara mala la ponen los presidentes de las comunidades autónomas. Habría que preguntarle a Monagua y compañía
cómo le ha sentado esta medida, ¿no? Porque no tienen que estar muy contentos. No, te iba a decir que no te disculpes, Pilar, por no saber de economía, porque la crisis nos ha enseñado que los economistas tampoco sabían de economía. De manera que más o menos, qué gran verdad. Más o menos ahí estamos en paz, ¿no? Pero más allá de la broma, lo que decías antes, Fernando, de eso que se está hablando del eje Roma-Madrid, yo no sé si hay tal eje. Yo lo que sí veo es que Renzi sí está presionando, y además políticamente y abiertamente y públicamente, diciendo que quiere que se cambien las políticas europeas, ¿no? Yo lo que le pido a Rajoy es que haga eso. No digo que le declaremos la Tercera Guerra Mundial a Alemania, no, digo que diga cosas parecidas a las que dice Renzi, porque nuestros problemas son similares a los que tiene Italia. Y además yo creo que sería muy positivo, ¿no? Que tanto Italia como Grecia como España hagan un frente sur, para poder hacer un poquito de equilibrio, porque estamos soñando, ¿no? Porque estamos hablando de Mariano Rajoy, que no se moja ni para arreglar las cosas de su casa. O sea, imaginaros si Mariano Rajoy va a ir a Europa a decir algo. Política ficción. Bueno, lo veremos con los guantes de fregar puestos. Esperemos que no sea política ficción el jueves, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que pues el Gobierno, por fin, como saludamos la pasada semana, ha convocado a las comunidades autónomas. Es cierto que Andalucía había pedido, por favor, el orden del día de antemano, todavía no lo sabemos, pero seguramente que la reforma fiscal, las dichosas 3 décimas que el Gobierno central regala, todavía no sabemos por qué, en el déficit a Europa, y otra serie de cuestiones, como por ejemplo el nuevo modelo de financiación autonómica, van a estar encima de la mesa. ¿Qué esperáis de esa reunión? ¿Qué esperáis que pueda hacer Andalucía con esta reforma fiscal y, en definitiva, con el modelo de financiación autonómica que tantas voces, no solo de Andalucía, sino incluso el propio Monagó, como pone aquí encima de la mesa Pilar Navarro, pues han dicho que ese melón hay que abrirlo ya, toca ahora y no van a aplazarlo? A ver, Antonio. Es que, al final, cuando hablamos de financiación autonómica, ahora en estos tiempos, aparte de estar hablando de calderilla, en fin, porque al final las normas generales te las ponen en otro sitio, y cuando tú tienes el corsé ese del déficit, pues bueno, eso tiene unas limitaciones, y si además tienes limitaciones de ingresos, más a mi favor. Yo lo que quiero empezar a escuchar ya, hablando de financiación autonómica, es que hay que modificar esta estructura que tenemos, que las comunidades gastan pero no ingresan. Las comunidades dicen que ingresan, pero no es verdad. Es una estructura que a mí me parece perversa, no porque las comunidades sean manirrotas, sino porque ese es un tipo de estructura fiscal que favorece que a uno le sale gratis hacer las cosas. No sé si eso no se ha hecho por el problema político de fondo de decir, bueno, no le vamos a dar la llave de la caja de su territorio a Cataluña, porque entonces se va a quedar con la caja. Ni a Cataluña ni al resto de comunidades. En el momento que cada comunidad tuviera su propia caja y esto... No su propia caja, pero tenemos un sistema de financiación que si os paráis a recordar, cada vez que se pone a discutir del sistema, todo el mundo dice que le roban, en fin, o que le quitan parte de lo que es suyo. Pero si todos dicen lo mismo, y claro, además, decirlo es gratis, porque luego yo no tengo que ir a mis ciudadanos a pedirle el dinero. Eso a mí me parece que es urgente modificarlo, porque un añadido más, ni siquiera los sistemas de financiación, ni siquiera como por ejemplo que casi todos se han impuesto en condiciones normales por Cataluña, que era cuando había situaciones de debilidad parlamentaria del partido de la mayoría, Cataluña marcaba la pauta del nuevo sistema, ni siquiera luego las cuentas que salían eran las que se habían previsto, pero ni siquiera para Cataluña, que había diseñado las líneas maestras del sistema de financiación, ¿no? De manera que, en fin, vuelvo a lo de antes, que los economistas evidentemente saben más que nosotros, pero menos de lo que su terminología esa tan complicada parece. Bueno, yo creo que Antonio está dando en la clave del problema, ¿no? Fijaros hasta qué punto será complicado afrontar la verdadera reforma de la Administración en España, que en realidad sería a lo que tú apuntas. Sí. No sabemos de qué manera, pero habría que arreglar eso, porque de luego no es un sistema coherente y al final da la sensación de que se sale con la suya
y por tanto consigue más rendimientos económicos durante unos años, pues el partido que en cada momento tiene la llave de las votaciones en el Congreso, y eso no debe ser así, ¿no? Pero fijaros hasta qué punto es difícil, que el Partido Popular está haciendo reformas de todo tipo y sin embargo ni siquiera se atreve a tocar este melón porque es muy complicado y muy delicado, ¿no? Y yo sí que dejaría algo encima de la mesa también, ¿no? Que es muy importante y que creo que se está perdiendo, quizás por la crisis, quizás por otros motivos, ¿no? Y es el concepto de solidaridad interterritorial, ¿no? Yo pienso que hay muchos defectos en nuestro sistema de administración, pero creo que una de las virtudes es que se había construido sobre la base de ese principio, la solidaridad entre los territorios. Evidentemente había y sigue habiendo territorios más desfavorecidos, históricamente Extremadura y Andalucía, y eso tenía que paliarse de alguna manera, y con sus defectos, pero el sistema ha ido valiendo hasta ahora, pero desde luego no puede seguir manteniéndose de esa manera, ¿no? ¿De qué manera hay que cambiarlo? ¿Cómo? Pues yo lo veo difícil, ¿no? Porque cuando tenemos una reforma tan importante como la de la educación, que se ha hecho sin consenso, una reforma tan importante como la de la administración local, también sin consenso, la reforma fiscal, que no es ni reforma, sin consenso, la reforma energética, sin consenso, dudo mucho que se vaya a abrir este melón, y mucho menos que vaya a haber ni siquiera diálogo, ya no hablo de consenso, ¿no? Hombre, no sé, como estamos hablando de dinero, lo mismo también las comunidades autónomas gobernadas por el PP apartan un poco lo que sería la defensa ideológica y la postura más radical para centrarse en los ciudadanos y en sus comunidades autónomas, ¿no? Porque yo creo que no todos están de acuerdo con todo, todo lo que están planteando, ¿no? Y varios de ellos lo han dicho públicamente. Entonces igual esa reunión es interesante porque se pueden ver puntos de vista diferentes y, bueno, pues que en sus propias filas no están de acuerdo con lo que se está haciendo, ¿no? Es que esto no nos vale para nuestros ciudadanos. Sí, pero es que ese órgano es para ponerse de acuerdo y para llegar a acuerdo, no para que se bloquee y para que leamos los titulares al día siguiente de que se ha reventado esa reunión, porque bueno, a los que estamos en contra de esa medida pues nos parecerá bien, pero en realidad a efectos prácticos nuevamente los ciudadanos saldrán perjudicados, ¿no? Porque se bloquea. ¿Realmente tenéis esperanza de que el jueves haya una caja de Pandora, se abra la caja de Pandora y las comunidades del Partido Popular se rebelen contra la decisión de esta reforma fiscal? No, tanto como eso no, que no se abra el melón de la financiación autonómica, pero rebelión las no, décimas que se regala a Bruselas. Fernando, por lo menos diálogo, ¿no? O sea, rebelión no, pero por lo menos diálogo, que haya conversación. Es que, como dice Pilar, en las reformas que ha habido hasta ahora no ha habido diálogo de nada. Yo me lo guiso, yo me lo como porque creo que esto es lo mejor para el país, que me parece muy bien, es una postura, yo no la comparto. Creo que hay que hablar un poco con el sector en cuestión. Y en este caso, hombre, que hay muchos afectados, que son de su propio partido también, no sé, es optimista. Eso no hay que perderlo. Más nos vale, además, más nos vale que Montoro se ponga un poquito torero, como José Tomás estos días, y pueda torear un poquito, porque, insisto... Cuidado que Mario dio una buena cornada, ¿eh? Sí, bueno, pero se partió la costilla, ¿eh? Ha salido indemne José Tomás después de la cornada. Pues aquí o Montoro se pone torero o le pueden dar cornadas no solamente por el PSOE y por Andalucía o Asturias, sino por su propio partido, que, como bien digo, hay varios presidentes de comunidades autónomas, como Fabra recientemente, como Bauzá, como Monago, varios de ellos que están absolutamente en contra del sistema y lo han dicho abiertamente. Entonces, o torea un poquito Montoro, hace un buen toreo de salón y se pone las pilas para llegar a un acuerdo cuanto antes, o esto se va a convertir en un objetivo imposible, porque conforme pasen los meses, después de verano estamos en campaña. Que la gente lo tenga claro, que o llegamos a un acuerdo, y no ya sobre la reforma fiscal, sobre cualquier otro tema, o llegamos antes de verano a acuerdos importantes entre el PSOE y el PP, o después de verano nos olvidamos, porque después de verano, señoras y señores, no se crea ningún político que entramos en campaña. Ahora, eso sí, yo me gustaría reconocer que hay una medida que me gusta, y en esa letra chica de la reforma fiscal, que es que los futbolistas extranjeros van a pagar como el resto de futbolistas. Me parece estupendo, vamos, que además ganan un dineral que yo creo que además es hasta vergonzoso, ¿no? Yo soy muy futbolera, pero vamos a hablar de igual está recuperando. Y los brasileños deberían pagar el doble por haber hablado tan mal de los españoles. Bueno, ya que abres la senda del fútbol, vamos a felicitar al Córdoba. Venga, nos queda un minutito antes de una publicidad. Sí, además iba a decir se lo mereció. Bueno, la gente de Las Palmas piensa lo contrario, pero lo bonito que tiene el fútbol es que uno puede ganar incluso sin merecérselo, y además le parece a uno bien, como nos parece evidentemente. A uno. Bueno, para los almerienses que sufrimos tantos años en segunda, en tercera, en regional preferente, sabemos lo que es ascender después de 42 años, así que enhorabuena.
Hombre, claro que sí. Tenemos la respuesta políticamente correcta de un bético llorando con una lagrimita. Sí, es bueno que haya otro equipo verde y blanco en primera. Es bueno que haya otro equipo verde y blanco en primera. He escuchado el chiste hoy de los sevillistas. No. Yo no soy sevillista, pero de los sevillistas diciendo que ya tienen un equipo verde y blanco al que meterle 4 goles. En fin, vámonos a publicidad y hablamos orgánicamente del PSOE y de Izquierda Unida. Seguimos en A por Todas en compañía de Antonio Avendaño, de José Luis Losa, de Pilar Navarro y de Lucrecia Evia. Vamos a hablar de los partidos políticos, decía orgánicamente, una expresión que me afeaba Pilar Navarro, no sé cómo habría de decirlo. Vamos a hablar de los procesos internos, procesos orgánicos de PSOE y de Izquierda Unida. En el caso del Partido Socialista, del proceso precongresual que debe determinar, debe elegir al nuevo secretario federal del Partido Socialista. Parten con ventaja, parece, Eduardo Madina y Pedro Sánchez. Hoy ha estado aquí José Antonio Pérez Tapia, con 2 píldoras a la presidenta de la Junta de Andalucía. El modelo del partido tiene que ser, a su juicio, la bicefalia, es decir, un secretario general y un candidato, porque no hay que hacer concentración de poder. Y por otra parte, decía que había faltado autocrítica, capacidad de gestión y de asunción de responsabilidades por parte del PSOE andaluz en el escándalo o en la macrocausa de los ERES. Por lo demás, tanto Juan Cornejo como la dirección insisten en que, a pesar de las evidencias de que Andalucía apoya a Pedro Sánchez, pues que ni él ni Susana Díaz se van a pronunciar y van a seguir en esa neutralidad con respecto a los aspirantes a ser secretario general. Hay varias aristas desde las que analizar este proceso. Empezamos por la que queráis. Yo empiezo por una maldad. Venir a Andalucía y mentarle a Susana Díaz los ERES es como sí, venía a recabar apoyos aquí, ¿no? Como entrar como un elefante en una cacharrería. No se me ha ocurrido un titular más nefasto para recabar apoyos en Andalucía, ¿no? Así si quería recoger avales, poquito va a recoger Pérez Tapia, pero bueno. Bueno, yo en relación con el tema de la bicefalia, pues debo decir que en la teoría, pues sí, en la teoría yo creo que la compraríamos todos, ¿no? Que teóricamente, pero la experiencia reiterada es de que es un desastre la bicefalia, ¿no? Entonces, en fin, a veces hay que ser más pragmáticos y realistas que teóricos, ¿no? Porque estamos hablando de un partido político, no estamos hablando de un manual de derecho constitucional, estamos hablando del día a día de un partido vivo, dinámico, con mucha tensión interna, con mucha autocrítica. Quizás en eso sí estoy de acuerdo con él, en que quizás se debería haber hecho más autocrítica a nivel nacional en algunos momentos, ¿no? Y eso la propia Susana Díaz lo ha dicho en algún foro en el que se la ha invitado en Madrid, ¿no? Y ha sido titular en esos momentos cuando ha dicho eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, lo dijo respecto a Zapatero, ¿no? Con el estatut y con otras posiciones del propio Zapatero, cuando no se reconocía que estábamos entrando en crisis, etcétera, ¿no? Y es cierto que autocrítica ha faltado, pero también han faltado muchas más cosas, ¿no? Porque solo por autocrítica no estaría el Partido Socialista con las cifras con las que está ahora, ¿no? Sí, pero yo creo, en cambio, que en el caso concreto de los ERE y en el caso concreto de Susana Díaz, en relación a los ERE, sí que es verdad que ha hecho autocrítica. Otra cosa es que uno plantee que nunca la autocrítica es suficiente, porque es tan grave el pecado, en fin, que cometieron no Susana Díaz, pero sí las administraciones del Partido Socialista, por lo menos por no vigilar, que, en fin, si hicieran autocrítica en sentido estricto, tendrían que acabar haciéndose el harakiri. Y claro, pues un partido por definición no se hace eso. O los límites de la autocrítica pues están en el propio grupo parlamentario, que si tensa demasiado las cosas, pues puede acabar rompiendo el grupo. De manera que yo creo que ese sí es, aunque lo diga Pérez Tapia, ese sí es un capítulo en cierta medida o una asignatura más o menos aprobada, aunque sea con un 5, pero aprobada, me parece a mí, por la nueva dirección por la nueva dirección socialista, ¿no? Otra cosa es lo de la Secretaría General y la candidatura a la presidencia. A mí sí que me parece que eso es un poco de ocurrencia, ¿no? Es decir, que ese modelo no ha funcionado bien en el Partido Socialista, solo funciona en el PNV y funciona de vez en cuando, porque eso le ha costado al PNV dimisiones a veces del Lehendakari, que tienen que ver, bueno, con esas tensiones que no son fáciles de administrar. A mí, además, ni siquiera me parece que esa sea solución para el Partido Socialista, ¿no? Sí que tengo la convicción, viendo
viendo las candidaturas de estas primarias, que en fin, buscando la terminología del Mundial, esto no es una Alemania-Brasil exactamente, ¿no? Lo que vamos a ver en las primarias, ¿no? En fin, yo creo que a lo mejor es más Corea-Ghana. Ahí quería yo poner el acento. ¿No os da la impresión de que los propios simpatizantes socialistas o militantes están viviendo el proceso de una forma absolutamente desapasionada, parecido al Partido de España de hoy? O sea, esto no tiene nada que ver con lo que vimos hace un par de años entre Rubalcaba y Carme Chacón, o en otras ocasiones, entre Bono y Zapatero, Yo creo que esta vez los propios simpatizantes socialistas están como desencantados de decir, tenemos que elegir no quiero ser malo, no quiero decir entre lo malo y lo peor, ni muchísimo menos, pero entre pesos que no son pesados en el Partido Socialista con mucha diferencia. Sí, pero también porque se corre el peligro por parte del PSOE, y os pregunto aquí, de que se vea este Congreso como un conclave de transición hasta que Susana Díaz pueda desembarcar en Madrid. Es claramente lo que se está traduciendo. Sí, bueno, es que quien diga que no piensa eso miente, porque es imposible no pensarlo. Otra cosa es que... Y paradójicamente, porque en realidad los dos candidatos más fuertes, entre comillas, y según dice la mayoría de la gente, son muy jóvenes, pero sin embargo se está visualizando como un cierre en falso, un arreglo temporal, no se ve como algo definitivo, ¿no? Yo creo el diagnóstico que hace José, yo estoy de acuerdo. Yo percibo también eso un poco, que la gente intuye que aquí no está la solución a los problemas que tiene el Partido Socialista, que no va a salir. Ojalá salga, porque es verdad que a veces a la gente, cuando se la elige el líder, entonces empieza a ejercer el liderazgo, ¿no? ¿Cuántas veces veníamos diciendo, en fin, que se lo digan a Zapatero, ¿no? Sí, o Susana Díaz, que a todos la conocíamos, decía, bueno, pues no sabíamos que Susana Díaz era Susana Díaz, ¿no? Yo creo que ni ella misma sabía que era ella misma, hasta que, bueno, te ponen en el sitio y demuestran unas ciertas cualidades. A lo mejor alguno de estos, pues igual sale elegido y, en fin, y le da al Partido Socialista ese brío y esa energía y esa determinación. Las malas lenguas dicen que ya se encargará Susana Díaz de que no coja ese brío. Es decir, que por eso, por ejemplo, el PSOE andaluz apuesta por Pedro Sánchez, porque creen que es más fácil que Madina se consolide como líder en los próximos años que Pedro Sánchez, y a lo mejor por eso el PSOE andaluz apuesta por... pero bueno, no lo sé, todos son hipótesis políticas que podríamos hacer. Claro, es que estamos haciendo política ficción. Pero bueno, la realidad también es que están un poco los dos candidatos, ¿no? Grandes, pues los que hay. En plan el disputado voto del militante andaluz, ¿no? Andan todos por aquí esta semana. Estuvieron la semana pasada Pedro, hay plataformas en Andalucía. Yo sé que lo están haciendo también en otras comunidades autónomas, pero es verdad que están teniendo como un cariñito especial para Andalucía, que bueno, que eso yo creo que es positivo tanto para Susana Díaz como para el PSOE andaluz, que le dan un poquito de reconocimiento y porque además tiene más militantes. Porque además es la única federación territorial, digamos, que tiene la autoridad de la victoria, es Susana Díaz, y es el Partido Socialista de aquí, y además pues tiene, no solo que es muy mayoritaria, sino que además, como ha ganado, pues la dirección regional le pueden hacer caso sus militantes. Es cierto que no están explicitando sus querencias de un candidato u otro, pero digamos, lo que estamos viendo... Viendo quién es el director de campaña de Pedro y la plataforma de alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas del PSOE de Sevilla, que es la columna vertebral del PSOE de Andalucía, que a su vez es la columna vertebral en Cádiz, creo, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Pues, en fin, no hace falta... No hace falta hacer una tesis para la entrevista de Eduardo Madina en El País, no sé si era hoy o ayer, en la que decía que esto no es un congreso de federaciones, sino de militantes, porque él tiene miedo de que Andalucía diga no a Pedro Sánchez y todos los delegados andaluces voten en masa, cuando él quiere recordar que aquí hay libertad de voto y que eso, bueno, se ha dicho, un militante un voto, ¿no? Cosa que creo que la realidad va a quedar un poco desdibujada. Sí, es verdad, José Luis. Lo que pasa es que también se está pintando a Madina un poco como la víctima de todo esto, y yo tampoco lo entiendo muy bien, lo reconozco. Pero esta mañana yo leí un artículo en el que decían que, bueno, que como que, pues eso, ¿no? Los susanistas no les gusta Madina y entonces están moviéndose contra Madina. Los de Zapatero tampoco. Los de... nombraban una serie de personas así relevantes del partido y sus seguidores, ¿no? Los secuaces, que están en contra de Madina, y colocaban un poco a Madina en una situación de víctima de todo esto. Y digo yo que cuando uno quiere ser líder de un partido tendrá que ser líder de toda esta gente también, ¿no? Que si no te apoyan, mal vas. Claro.
O sea, es una cosa que me preguntaba porque me ha chocado. Me ha chocado, ¿no? Sí, primero, además, que cuando la gente vota en secreto, las directrices las carga el diablo. La gente hace lo que quiere hacer. Gracias a Dios, ¿no? Hay experiencia igual que ha pasado con la bicefalia, ¿no? Claro, basta que digan, vota para que voten a los otros. Yo las dudas que tengo de Madina, sobre Madina, en realidad son las mismas que tenía desde hace mucho tiempo, en el siguiente sentido. Hace ya bastante tiempo que se viene hablando de Madina, pero incluso cuando estaba Rubalcaba, como, digamos, pues la persona que podía, la esperanza blanca. Y claro, es un hombre que incluso en la situación de debilidad extrema del Partido Socialista le ha costado mucho arrancar, y eso, digamos, no es buen síntoma para un liderazgo. Eso puede ser buen síntoma cuando tienes que hacer una operación de corazón, que te lo tienes que pensar bien. Yo creo que un líder sí necesita ese punto de energía y de arrojo. Desde el principio, esas ganas. Que no sé, esa falta de ganas, que yo no sé si las tiene, si le faltan esas ganas, o en todo caso solo lo parece, pero sí que es verdad que lo parece o que lo ha parecido hasta ahora, ¿no? Bueno, hablaremos, no hoy, no va a dar tiempo, de Izquierda Unida, porque parecía que hoy iba a ser encumbrado ya Antonio Maillo como candidato de la coalición de izquierdas a la presidencia de la Junta de Andalucía, pero en una ejecutiva extraordinaria, Izquierda Unida ha decidido prorrogar una semana más la recogida de avales, porque tan solo había sido Maillo quien había conseguido, había recabado el número necesario para ser el candidato. Izquierda Unida insiste en que quiere primarias, quiere que se vote el 3 de julio y que por primera vez se abra esta votación, insistimos, en una decisión pionera, a los simpatizantes. Lo dicho, hablaremos mañana en los próximos días porque nos queda una semana por delante para hablar de Antonio Maillo y de la coalición de izquierda. Vamos a ver qué se ha dicho en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Llega Mundoblog. Manu Guerrero, buenas noches. Hola, muy buenas. Antes que nada, felicidades, cordobés. Muchas gracias, muchas gracias. Una gran noticia para la ciudad. Bien, pues empezamos con Mundoblog, que más que Mundoblog hoy podía ser videoblog, porque han sido precisamente varios vídeos los que han dominado hoy las redes sociales. Y empezamos con un vídeo que incendiaba las redes sociales esta mañana. Se trata de la monumental bronca que le ha liado el camarero, el famoso camarero del 25S, al joven líder de Podemos, a Pablo Iglesias, en un desayuno informativo. Ocurría exactamente esto. 25 años. 25. ¿En qué asesoró usted a Venezuela? ¿En la represión contra mi hija estudiante de comunicación de la Católica? No me permite. ¿Usted asesoró a Venezuela en que mi esposa no puede comprar papel toalé ni comida? ¿Usted asesoró a Venezuela en la represión de los estudiantes a tiros? El señor recibió su asociación. Ahora le pregunto, y mi hijo no puede comprar papel toalé. No señor. Ahora le respondo, usted me señor. Responda, no responda. En Venezuela están matando a los jóvenes que defienden ellos. Yo jamás he asesorado a nadie para que repriman a nadie, ni para que golpeen a nadie, ni para que dejen a nadie en una situación económica difícil, ni tampoco para que muerdan el cuello a los niños y les saquen la sangre, que a la vista del tono del caballero que intervenía daba la impresión de que algunos nos dedicamos a eso. Yo creo que en América Latina en los últimos años han pasado cosas muy interesantes y que pueden merecer una discusión muy interesante, con argumentos. Y después de esta bronca, una iniciativa solidaria curiosa. Alguien que se ha ocurrido utilizar la caligrafía única de los sin techo para venderla a las empresas y así ayudarle a salir de la miseria. Escribir en un cartón es una mierda total, pero transmitir, no vas a transmitir amor, no vas a poder transmitir algo bonito, ¿no? Estás transmitiendo a través de un cartón, a través de la escritura, algo que te jode. La única palabra que he encontrado, la verdad, que yo me siento en la calle es el horror, es el horror.
La letra dice mucho de tu personalidad. No hay otra letra como la mía. Que la encuentro estética, tiene rasgos, o sea, está hecha con energía. Tengo dos escrituras. Tengo una que escribo para el público y una que escribo para mí. La mía es medio indescifrable. La letra mía es bastante enérgica, bastante abierta. Mi letra es cariñosa. Una chica me hizo una vez con un grafólogo, me dijo que era una letra de loco de genio. Esto ya forma parte de eso, es el director. Acá puede haber una letra. Eso es. Muy bien. It's me, yeah. Oh, wow. You take a photo, yeah. Oh, wow. Balonga. You wrote it? Yeah, it's my writing. Para mí, libertad es la palabra que tiene más valor que todas. Yo sin libertad no quiero nada. Rosa, mi madre. Amor. Ilusión. SOS. Socorro. Y después de esta tremenda historia, y hablando de pobreza y de distribución de la riqueza, vean este otro tuit que también ha circulado con avidez hoy por las redes sociales. De alguien que dice llamarse Descampator, dice: el FMI recomienda algunas medidas para salir de la crisis. 1. Trabaje gratis. 2. Done dinero a los bancos. 3. Muérase pronto. Y 4. Sírvanos una caña. Y también nos ha llamado la atención la historia de Diego Salas, un joven que hemos conocido gracias al periódico andalucesdiario.es de nuestro compañero Antonio Avendaño. Es la historia de uno de esos tantos jóvenes que tienen que abandonar España, en este caso Andalucía, Málaga, para buscarse la vida. El titular decía lo siguiente: de parado de lujo en España a investigador de élite en Alemania. Después de 10 años y medio en paro, a partir de 16 de julio le esperan en el Instituto de Biofísica de la Universidad de Regensburg para seguir con sus investigaciones sobre el Alzheimer y el Parkinson. Diego ha sido el afortunado de obtener una beca Marie Curie, de las que solo se ha seleccionado el 14% de los 4.939 proyectos presentados. Y para terminar, la que puede ser la canción del verano. Se llama Acala Yaya y es un canto reivindicativo del papel de las abuelas en estos duros tiempos de crisis. El videoclip se ha grabado en Fuente la Lancha, en Córdoba. Acala Yaya, Acala Yaya, Acala Yaya. 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 Acala Yaya. No puedo pagar la hipoteca, ni pagar la luz y el agua. Aquí en mi tierra no hay trabajo, así que voy para Alemania. Pero mi esposa y mis hijos me dicen llorando: papá, no te vayas. Mejor nos mudamos. Acala Yaya, Acala Yaya, Acala Yaya. Acala Yaya, Acala Yaya, Acala Yaya. Acala Yaya, Acala Yaya, Acala Yaya.
televisión. Y ahora mis hijos y mis nietos se lo están comiendo todo. Y mientras que yo esté viva, nunca faltará un buen plato de comida. Así que venirse ya para acá. Acá la yaya, porque aquí no faltará de nada. Acá la yaya, porque aquí la luz está apagada. Acá la yaya, que los niños puedan merendar. Acá la yaya, yaya, acá la yaya. Acá la yaya, porque de aquí nadie puede echar. A quien lo intente con la carroza le voy a dar. Acá la yaya, todos nos podemos apañar. Acá la yaya, yaya, acá la yaya. Mira, yo tengo 68 años y la verdad, lo que me preocupa es qué va a ser de mi hijo y de mis nietos cuando yo parte. Abuela, tú has pasado por tanta calamidad. La posguerra, dictadura, hambre, miedo, enfermedad. Parece mentira que ahora tengas que volver a preocuparte por ponernos algo de comer. Ya, tú no tienes Facebook, para ti es extraño, pero nadie como tú se acuerda de mi cumpleaños. Contigo estoy a gusto, porque nunca tienes prisa. Porque pase lo que pase, tienes siempre una sonrisa. Sonrisa, risa, 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 risa. ¿A dónde vais este verano? Acá la yaya, acá la yaya, acá la yaya. Acá la yaya, acá la yaya, acá la yaya. Acá la yaya, acá la yaya, acá la yaya. Acá la yaya. A mí me parece tremenda. Es todo por hoy, Fernando. Sin lugar a dudas, tremenda. Más allá de las risas que nos pueda despertar un primer momento, una denuncia social tremenda, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Venga, columna de cierre, como siempre los lunes, desde Cádiz, Fernando Santiago. No me extraña que haya una carrera universitaria que se llama Ciencias Políticas y que incluso haya unos señores con una profesión tan extravagante como politólogos, es decir, especialista en políticos. Digo que no me extraña porque normalmente los políticos, cuando dicen una cosa, quieren decir otra distinta. Cuando hacen una cosa, su intención suele ser distinta de aquella que manifiestan. Y hace falta expertos que nos desentrañen el sentido de la actuación. Así, cuando Cristóbal Montoro y el gobierno dice que va a hacer una rebaja de impuestos porque va a activar la economía, pues hace falta que lleguen unos expertos y nos digan que en realidad lo que quieren hacer es rebajar impuestos para recuperar 3 millones de votos ante el temor de que vuelvan a perder las siguientes elecciones. Lo mismo podría decirse en el ámbito del Partido Socialista. Hasta última hora estaba esperando todo el mundo a ver cuál era el candidato oficial. Y ahora todos los candidatos son renovadores. Lo que pasa es que, como dijo George Orwell en Rebelión en la Granja, unos son más renovadores que otros. Pedro Sánchez parecía que era el candidato más renovador y solo Rafael Román en toda Andalucía se atrevía a defender y a postular a Pedro Sánchez a secretario general del PSOE cuando ni él mismo ni el propio Pedro Sánchez había decidido presentarse. Ahora ha salido en tromba el susanismo a defender a Pedro Sánchez y ahí están el aparato del Partido Socialista en cada provincia y en cada localidad que ha salido de manera enfervorizada a hacer una defensa cerrada de Pedro Sánchez. Cualquiera sabe quién ganará al final, pero el que era renovador ya no es tan renovador y el que era ultra renovador, como Eduardo Madina por su edad, ahora dicen que es el candidato de Rubalcaba. ¿Qué sabe nadie? El asunto es que compiten Madina y Pedro Sánchez, parece que por la primera posición, y Pérez Tapias, que sigue de una manera tranquila, aspirando, aunque sea a un resultado digno. En todo caso, es gracioso observar los movimientos en el seno del Partido Socialista y cómo cuando Susana Díaz dice seré independiente para que tengan libertad los militantes, luego toda la segunda y tercera fila en el organigrama del Partido Socialista hacen exactamente lo contrario de lo que dice la presidenta y secretaria general. Como digo, los politólogos son muy necesarios para comprender lo que hacen esta gente tan rara que son los políticos. La columna con la firma de Fernando Santiago.
Lucrecia Hevia, Pilar Navarro, Antonio Avendaño, José Luis Losa, como siempre ha sido un placer. Muchísimas gracias, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Mañana volveremos con la periodista y escritora Natibel Preciado, que nos presenta su último libro, Canta solo para mí, que es el último premio de novela Fernando Lara. En la tertulia nos acompañarán Rosa Yacer, Amalia Bulnes, Juan Carlos Blanco y Enrique Cerver. En la columna de cierre la firmada desde Jerez a Noguet. Y como siempre iremos a por todas. 8.